que el cierre está previsto a las 13 en el microestadio de Ferro. A la proscripción la vamos a romper con militancia y organización, se titula el documento que fue consensuado para este plenario. Ambiente. Piden sumar acciones individuales a políticas de Estado para proteger el ambiente. En el Día de la Tierra, la organización Earth Day, que se encarga de conmemorar este día en todo el mundo y trabaja con más de 150.000 socios en unos 192 países, aseguró que los cambios de los ciudadanos tienen un importante rol, pero son los gobiernos y el sector privado los que llevan la responsabilidad en la crisis ambiental. Recuerda que la reducción de materiales en el consumo, apelar a conductas razonables, son algunas de las acciones que debemos tener para conservar nuestro planeta. Internacional. Japón ordenó a sus militares estar listos para destruir un cohete norcoreano. El gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas estén preparadas ante el inminente lanzamiento de un satélite espía. El ministro de Defensa japonés, Yasukazu Hamada, dio la orden pocos días después de que el líder norcoreano Kim Jong-un ordenase a su agencia espacial iniciar los preparativos finales para la puesta en marcha del cohete, que todavía no tiene fecha conocida. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput pasan cosas. Martín Sabatella. Yo creo que Cristina es la mejor candidata que tiene la Argentina. Cristina no solamente garantiza un triunfo electoral, sino que garantiza un rumbo de ese segundo capítulo del Frente de Todos que tenemos que construir con un triunfo este año en las urnas. Beto Pianelli. La que ordena, la única que podría ordenar todo esto, es la que mejor expresa el enfrentamiento a los grupos concentrados. ¿Qué tal, Héctor Recalde? Que me perdone Cristina, porque le pedimos muchísimo, ya hizo tanto y sigue haciendo, tanto en lo personal como en lo familiar, que mucho pedirle, ¿no? Pero evidentemente, para muchísimos de nosotros, la conducción política la tiene Cristina Fernández, en el lugar que finalmente ella decida estar. Luisa Culió. Sí. Por supuesto que voy a votar a Cristina y se presenta. Por ahora hay que trabajar para que pueda presentarse. Solamente el compromiso individual diario de cuerpo y alma puede lograr una patria justa, libre y soberana. Mempo Giardinelli. La apoyo, la espero, la quiero, la respeto. Me parece que es una esperanza para la República y no soy el único, creo que somos muchísimos los que pensamos esto. Mientras sea la esperanza, yo seguiré a esa esperanza. Radio Caput. Y si hay que dar la vida, daremos la vida, por eso que no hay causa más noble. Esas cosas. El Avispero, un programa de radio sobre alimentación y soberanía alimentaria. Buscamos generar lazos y puentes entre quienes producen, quienes elaboran y quienes consumen los alimentos, más toda la actualidad del campo y la economía que no sale en otros medios. El Avispero. Siento allá en lo alto que se abre el portal para que crezca lo que crece cuando se Y aquí estamos, levantando el avispero por Radio Caput. Este es nuestro tercer programa del ciclo 2023. Marina González Galvalici, Maritza Puma, Iván Gándara, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, acá sábado. estamos con la operación del chino. Con la operación, eso. Muy bien, señor. buen día. Muchas gracias. Buen día, Maritza, ¿cómo va? Muy bien. Qué Bueno. semana, ¿eh? Renunció Aracre. Los agroexportadores no liquidan o liquidan menos. ¿Y sí? Sube el dólar. Uh-huh. Alberto Fernández anuncia que no se presenta a la reelección y sigue subiendo el dólar, y aquí estamos en sábado para hablar de la disputa por la tierra y la ley de acceso a la tierra. Sí, ese va a ser el tema axial de hoy, ¿no? Este es el tema de hoy, que es sí. un tema que del que no se habla, ¿viste? Que no se discute, que Y no está se en quiere el hablar. debate. El tema es de qué dispone el Estado Nacional y qué posibilidades hay de que los
productores o quienes quieran producir y cómo es la manera de evaluar a esas personas para que puedan acceder a esa tierra. Bueno, hay una ley, hay un proyecto de ley, mejor dicho, hay un proyecto de ley que se va cajoneando porque no se quiere. ¿Por qué no se quiere? Y hay tierras fiscales, y esas tierras fiscales en manos de quienes están, ¿quién se beneficia con que eso no es, o sea, que no haya un marco legal para que esas tierras estén en manos de gente que las pueda aprovechar para la vida? Después, ¿qué posibilidades hay de que esas tierras sean realmente productivas y puedan ser como sujetas a que haya gente viviendo en esa tierra? Porque para eso tiene que haber aguas, por ejemplo. Claro, que tenga todas las condiciones. Claro, por ejemplo, hoy si querés hacer una perforación te sale 2 millones de pesos. Más o menos. Si querés hacer una perforación que va, qué sé yo, 60 metros. Entonces decís, bueno, ¿quién pone esos 2 millones de pesos para que esa...? Bueno, hay crédito, en la ley se ampara la posibilidad de créditos, o en el proyecto, mejor dicho, de créditos del Banco Nación para que los productores o las personas puedan acceder a esa tierra y luego cómo se hace habitable, cómo se hace productiva, cómo se hace vivible, ¿no? Esa tierra. Sí. Claro. Antes, nosotros tenemos sorteo, tenemos sorteo, antes de entrar, sorteo de bolsones de verduras agroecológicas de la UTT, que están en los almacenes de la UTT, acá en Buenos Aires, en Cava, uno lo tenés al frente del abasto, del abasto, y el otro lo tenés muy cerquita de Plaza 11, ¿no? Por la avenida Rivadavia. Así que bueno, para participar del sorteo les pedimos que nos manden fotos de lo que están desayunando. Ah, muy bien. Fotos de lo que están desayunando. ¿A dónde? Al 11 5700 1372. Al 11 5700 1372 es un WhatsApp a donde puedes mandar una foto de lo que estás desayunando. Bueno, perfecto. Y seguimos y hacemos una... Marixa... Sí. ¿Es de la UTT? Es de la UTT. Así que con ella productora. Es productora. Bueno, ahora nos va a contar porque me interesa muchísimo que nos cuente qué es lo que produce, dónde está, qué haces en la UTT, si formás parte de la institución, digamos, a nivel organizativo o sos solamente un miembro. Integra pero vos ibas a decir algo. Yo iba a decir algo así como una mini introducción, así como un repasito, antes de la charla con Agustín Suárez, que la extrema desigualdad en el acceso y la distribución de las tierras es un problema que no se resuelve, sin resolver en nuestro país pero la pregunta es si así lo ve la comunidad, ¿no? Y que la disputa por la tierra genera conflictos, represión y violencia. Hay 2 hechos muy recientes, uno en Villa Mascardi, allá muy cerca de Bariloche, el desalojo y represión de la comunidad mapuche, por este Comando Unificado de Fuerzas Federales, que lo hicieron porque la comunidad mapuche había recuperado 12 hectáreas que eran ese sitio sagrado para ellos. Y continúan presas 4 mujeres mapuches con sus niños desde octubre del año pasado. Y el otro hecho reciente es este proyecto agroecológico en la zona de Chapatmalal, que el Estado cede en préstamos 140 hectáreas a una asociación civil que está ligada al movimiento de trabajadores excluidos de Mar del Plata para un proyecto, ¿no?, agroecológico. Y la noticia la conocemos un sábado por Clarín, y que habla de la usurpación de tierras, y esto genera violencia, digamos. Esa fue la discusión que tuvieron en la radio Grabois con esta periodista, ¿cómo se llama? Con la periodista Cristina Pérez. Cristina Pérez. Sí. Con Cristina Pérez. Te cito dos y ya estamos en... cito dos datos que me parecen importantes, que en el gobierno de Cristina Kirchner se aprobó en el Congreso la Ley de Tierras en el año 2011, que lo que buscaba era
limitar el acceso a la tierra de la venta de campos a extranjeros. Ajá. Y también crea el Registro Nacional de Tierras Rurales para hacer ese relevamiento a nivel provincial y nacional, es decir, saber cuántas hectáreas hay en manos de quién. Y lo otro es que apenas asume Macri en el año 2016, una de las primeras medidas es un decreto que lo que hace es flexibilizar esa ley, el decreto 860 del 2016, para permitir la venta de campos a extranjeros. Bueno, y lo último, antes, ¿cómo avanzar con políticas sobre este tema si no está en el debate público, si de eso no se habla? Y ya estamos en comunicación con Agustín Suárez, referente nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Acá te saludamos, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Acá te saludamos Marina González Gavalici, Maritza Puma de la UTT e Iván Gándara. ¿Cómo va? Buen día, buen día. ¿Cómo Buen andan? día. Bueno, nos estábamos Maritza, preguntando... ¿cómo andás? Bien. Se conocen. Sí, claro. Dale. Y vos es que, ¿Sí? no sé si sabés que no todos conocen que vos sos, Agustín, ingeniero agrónomo. Ajá. Y que trabajaste en el programa Pro Huerta del INTA. Sí. Es así. ¿Cómo fue eso? Hace un montón. Sí, hace varios años. Uh-huh. Ahora, vos formas parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Hace cuánto? ¿Qué cargo tenés en esa institución, Agustín? No, a ver, formar parte hace 10 años, la organización tiene 13 años ya. Uh-huh. Hace 10 años, un poquito más que formo parte de la organización. Nosotros no somos muy rígidos con los cargos, tenemos una especie de coordinación nacional donde participan de esa coordinación todos los referentes, delegados de cada provincia, como para darle un poco de dinamismo a las discusiones. Y bueno, soy parte de esa coordinación nacional, digamos. Bien. Y la pregunta es, ustedes presentaron, ¿no?, la ley de acceso a la tierra con aquel verdurazo en el 2016. ¿Cuál es la situación hoy? Qué memoria primero, sí, es así. Me acuerdo, te entrevistamos ese año, estaban en Plaza de Mayo. Exactamente, sí. Sí, ahí presentamos el proyecto de ley. Obviamente la propuesta no surge de ahí tampoco, surge de muchos años anteriores, en donde venimos diciéndole a todos los gobiernos, funcionarios, a quien pudiéramos, que obviamente uno de los problemas que tiene el sector rural, pequeños productores, campesinos, es el acceso a la tierra. Y nosotros con distintas propuestas fuimos moldeando, fuimos generando este proyecto de ley. Cuando nosotros en el 2016 presentamos el proyecto de ley ahí en Plaza de Mayo, ya teníamos la colonia agroecológica en Luján funcionando, le estábamos dando los primeros pasos, ya habíamos hecho presentaciones públicas de la propuesta en distintos espacios públicos, irrumpiendo justamente los espacios públicos, plazas, movilizaciones y demás. También ya habíamos hecho un intento de acceder a la tierra, ahí en el Parque Pereira. Estoy hablando ya ahí sí, hace 13 años, 12 años atrás. Así que todo eso fue generando experiencia en los productores, en las productoras, en los compañeros, en la organización, para concluir ese 2016 con la presentación del proyecto de ley, y que hasta el día de hoy lo seguimos empujando porque entendemos que es una de las principales problemáticas. Ahí esos números que nosotros siempre difundimos como para tratar de entender y generar conciencia. Hace poquito largamos unas placas en donde insistíamos con esto de que el 1% de las empresas y de los terratenientes manejan el 36% de la tierra, ¿no? O sea, es una concentración abismal. Y no solo eso, sino que consecuencia de esto, aparte de la concentración de tierras y la concentración económica, es expulsión de pequeños productores, campesinos, cooperativas también, ¿no? O sea, si avanza el capital concentrado, expulsa personas, expulsa campesinos, expulsa pequeños productores, por lo tanto hay menor cantidad de alimentos para todos nosotros, ¿no? Así que bueno, desde ese día hasta hoy seguimos impulsando el proyecto. Este gobierno, o sea, cuando
inicia este gobierno. Nosotros con expectativa y con promesas también creímos que este proyecto iba a avanzar y bueno, sigue durmiendo ahí en los cajones del Congreso. Claro, hola Agustín. Sí, estuviste diciendo como un poco la importancia, digamos, del acceso a la tierra para los pequeños productores. Soy parte de la organización de la UTT y también como somos productores diversos, digamos, ¿cuál sería también la importancia del acceso de la tierra para los campesinos, para las comunidades indígenas? Bueno, Maritza lo sabes mucho mejor que yo, pero entendemos nosotros que poder acceder a tierra, imaginemos, ¿no?, que los campesinos, los productores viven, trabajan en ese pedazo de tierra tan soñado que nosotros venimos hablando, y es transformador, es planificador de la vida, de la familia también, de poder tener una vivienda propia y digna, de poder pensar cómo trabajar la tierra, si uno quiere ir atrás de esos agrotóxicos o quiere pensar una producción más sana. Y lo importante de esto, y ahí sí donde nosotros somos muy conscientes, es que no es solamente el trabajo y la vida de la familia, sino que de ahí sale alimento para millones de personas. Uh-huh. Y obviamente no es lo mismo si ese alimento sale de las quintas en las condiciones que se vive y se produce hoy, si eso pudiera estar en condiciones mucho más dignas, obviamente que ese alimento sería mucho más saludable. Si ese alimento y esa producción la podemos seguir cooperativizando y organizando en forma colectiva, seguramente vamos a poder dialogar con el Estado para que llegue a la góndola de un supermercado o una verdulería a mucho mejor precio. Pero bueno, dada la situación hoy, dada la crisis económica que estamos atravesando todos, hace ya varios años, hoy ya comer lechuga es casi un lujo, ¿no? Comer fruta, ni hablar. Pero 1.200 pesos el kilo. Pasa a ser un lujo. Exactamente. Y bueno, eso es consecuencia, cierro con esto, es consecuencia del desastre económico que estamos atravesando, y cierro con esto. Piensen que el sector pequeño productor campesino, todo el sector rural, pero que obviamente afecta mucho más a los más chicos, aparte de la crisis económica, está atravesando una crisis por la seca histórica, ¿no? Uh-huh. Bueno, más que cerrar, abrís más tema. No, el tema me parece crucial abordar, por ejemplo, hay mucho no dicho, muchas cosas hay mucha gente que puede pensar, bueno, viene una expropiación de tierras de lo que más tiene a lo que menos tienen. ¿Qué disponibilidad de tierras fiscales hay para que se puedan transferir esas tierras a personas que quieren vivir en ella y producir en ella? ¿Qué posibilidades hay de que eso se materialice en términos de... Yo estaba hablando hace un ratito de una perforación, por ejemplo, para sacar agua, porque yo te doy un pedazo de tierra y no tenés agua, no tenés forma de vivir. Entonces todo eso, y pienso, ¿cuál sería el ideal de esta ley? ¿Cuál sería de que las tierras fiscales, que hay un relevamiento de eso, se sabe cuánto hay, cuánto de esas tierras se pueden hacer viables para la producción y la vida? Sí, ahí la propuesta se puede pensar, la propuesta de acceso a la ley se puede pensar en dos ejes. Una es que cuando nosotros la presentamos en el 2016, pleno macrismo, encima con apoyo popular, nosotros teníamos que ser inteligentes en la propuesta y en el planteo. Y justamente la centralidad de la propuesta no es una reforma agraria, no estamos planteando la reforma agraria en ese proyecto de ley. Estamos hablando de créditos blandos, claro, para que el productor pueda comprar tierra. Uh-huh. Y eso lo hicimos hincapié, porque, bueno, por esto que decía, ¿no? Pleno macrismo, entonces había que llevar una propuesta que el macrismo no la pueda defenestrar enseguida, ¿no? Sino decir, bueno, acá estamos pidiendo, hay productores que le están pidiendo crédito, ¿quién estaría en contra de eso? Uh-huh. Y con esa herramienta, y para poder explicarlo un poco más sencillo, es que hablábamos de procrear, pero rural, ¿no? Como para que se entienda, pues estaba a full el procrear en su momento. Y ahí con eso pudimos dar la discusión en la sociedad también, porque era lo que nos importaba, que el vecino o vecina que vive en la ciudad entienda que la lechuga que comes, digamos, atrás de esa lechuga hay un montón de problemas, y justamente un problema que es central y transformador es el acceso a la tierra.
Entonces, por un lado es eso, ¿no? No es la reforma agraria, es un planteo sencillo y concreto de poder otorgar crédito para comprar tierra. Y la otra discusión es qué hacemos con las tierras públicas, que hay varias que el macrismo se intentaron vender, de hecho algunas vendieron, y que hoy que pensamos con la expectativa de que esas tierras puedan tener destino, puedan tener política, o sea, que el gobierno pueda tener política para esas tierras, bueno, no sucedió. Hoy, si uno pasa por esas cientos de hectáreas de tierras de propiedad del Estado, están tiradas en desuso con pastizales, si es que no la agarró la seca, y bueno, que perfectamente puedan ser parte de la propuesta de la colonia que como nosotros tenemos en Luján, que mostramos que se puede hacer. Hoy, de hecho, cumple 8 años. Hoy es 20 de abril, ¿no? Sí. Hoy es 20 de abril. Sí. Hoy es 22. Sí. Hoy es 22, claro, no, es 20 de abril y lo festejamos el sábado. Así que están todos invitados a ir a Luján, los que estén escuchando y vivan cerquita, que ahí vamos a estar de paso en Chivo. Estamos haciendo fiesta, festejando los 8 años todo el día, con músicas, comidas típicas, bueno, el almacencito para la comercialización, el circuito para que puedan recorrer. Así que si quieren pasar un día ahí más alejado de la ciudad, pueden ir. Entonces, sí, esa experiencia como una experiencia positiva que podamos llevarla a otras tierras de propiedad del Estado, de todos nosotros, para que familias vivan dignamente y para que produzcan verdura agroecológica y sana para la población. No, tiene que ver con esto justamente. Si yo te dijera, bueno, vamos a hacer un caso testigo, ¿dónde hoy hay tierras disponibles fiscales que puedan ser productivas y que pueda acceder la gente? ¿Hay algún ejemplo que vos puedas dar de eso, que se pueda materializar, que se pueda concretar? Yo puedo hablar de lo que nosotros hicimos, porque el caso testigo es Luján, es la colonia agroecológica de Luján, en Jáuregui, con 84 hectáreas, donde viven 52 familias, donde hay 52 hectáreas en producción agroecológica, en donde se comercializa en el lugar. Está todo el circuito que nosotros mostramos en papel, bueno, en la práctica, ¿no? Con todas sus problemáticas y demás. Bueno, acá 8 años después, todo esto que yo estoy contando. Y después, muchas voluntades, como lo decimos nosotros, de algunos funcionarios, algunos sobre todo intendentes, que escucharon nuestra propuesta y dijeron, yo tengo 10, 15, 20 hectáreas, ¿por qué no hacemos una colonia? Y ahí, bueno, el 29 de abril, por ejemplo, el próximo sábado, estamos inaugurando la colonia de Tapalqué, que hace un año y piquito arrancamos. Bueno, hoy son 7 hectáreas en producción, donde hay 6 familias, vamos a estar inaugurando las viviendas, como decían ustedes, está el agua, está la tierra, está la vivienda, bueno, está todo ese otro modelo, pero eso es porque el intendente de Tapalqué escuchó la propuesta, dijo, acá tenemos 7 hectáreas, ¿por qué no hacemos la colonia? Bueno, y así se multiplicó. En Mercedes lo mismo, 9 hectáreas, en Castelli 20 hectáreas, en Gualeguaychú, Entre Ríos, en la colonia Las Piedras, también ahí son 20, 22 hectáreas, bueno, y así varios ejemplos, pero tiene que ver más con las voluntades de los intendentes que con una política pública, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, la experiencia es positiva, las familias acceden a tierra, se produce más verdura. Entonces, yo no sé por qué en otras tierras que desconocemos nosotros, porque es propiedad del Estado y el Estado no es que anda difundiendo sus tierras, no es que sabemos dónde, o sea, está el proyecto de banco de tierras, pero eso no es público, por lo menos nosotros no lo tenemos, pero sabemos que hay. Entonces, más tierras podrían ser parte de estas propuestas. Bien. La otra es, ¿por qué crees que de la disputa por la tierra no está en el debate público y no está presente en las políticas públicas? No, es un tema, primero que para el conjunto de la sociedad hoy es un tema que es un tema que les queda muy lejos, donde tenemos una inflación del 120%, en donde no sabemos si nos echan del trabajo, en donde la comida está carísima. Bueno, por ahí entender la discusión del acceso a la tierra hoy me parece que es muy lejano. El gobierno se caracterizó estos 3 años y medio por ser incapaz de comprender
la problemática del campo, diría yo, ¿no? O sea, siguen entendiendo que el campo es ese aquel que exporta, que es grande y que la discusión pasa por cuántas retenciones le ponemos o la puja de las retenciones, si subimos o bajamos, por la necesidad que tenemos todos los argentinos de dólares, y eso ya lo sabemos, pero no supo mirar la otra realidad, no supo ir construyendo. O sea, nosotros le planteamos, a medida que se da la discusión por las retenciones, bueno, ir construyendo este otro campo con herramientas, con tierras, con agroecología, con las cooperativas. Hay cientos de cooperativas, y todos lo sabemos, agropecuarias de 30, 40, 50 años que tienen una capacidad de producción inmensa de alimentos, ¿no? Estamos hablando, y que la mayoría de esas están ociosas, tienen maquinarias ociosas, pero por falta de crédito pensado para ese sector, ¿no? El crédito que uno va al Banco Nación y saca una tasa del 150%, es imposible, digamos. Claro. Entonces la discusión de la tierra hoy está muy lejana, el gobierno no la supo entender, o no lo quiso, o no estaba en su agenda, pero bueno, estamos parados acá hoy con esta realidad y tenemos que se viene, digamos, otro momento histórico a fin de, bueno, ahora en unos meses en realidad, con las elecciones, y bueno, ahí también, ¿no? La expectativa y la incertidumbre de lo que pasará también, que eso va a haber un cambio de época obviamente, y bueno, veremos cómo se da la discusión de la tierra para adelante. Bien, la última y corta, ¿por qué se van del mercado central? No, cumplimos una etapa, 3 años de gestión, sí, 3 años de gestión de ese monstruo. Entendíamos que pudimos avanzar con un montón de logros, que lo que teníamos planificado, muchos no, quedaron en el camino. También ahí faltó fuerza del resto del gobierno, sobre todo con la discusión de los precios y demás, ¿no? Había un vacío de política, que toda propuesta que nosotros llevábamos a los distintos, por ejemplo, secretario de Comercio Interior, no podía, no había fuerza ni volumen político para poder impulsarla, y eso me parece que es un faltante de todo el gobierno, obviamente, y del mercado central poco se puede hacer, y el resto de las cosas se pudo transformar un montón. Sobre todo, me parece a mí, esto es más personal, toda la cuestión de alimentos, ¿no? Cómo se tiraba alimento que estaba bueno, y que cómo un proceso de rescate de ese alimento para poder donar a distintos comedores y demás. Eso me parece un trabajo muy importante, y el compostaje posterior, ahí Maritza lo sabe también, de todo ese ya alimento que ahí sí que no sirve. Había un proceso ahí muy, muy importante, y nosotros entendíamos que en este año ya electoral había que dar un paso al costado. Ya la situación también estaba bastante desgastada, así que no mucho más que eso. Nos pareció que era oportuno dar un paso al costado. Bien, muchísimas gracias por la comunicación, Agustín. Muchas gracias. Y nosotros a ustedes, saludos. Creemos importante y nos vemos, Maritza, pronto. Nosotros creíamos importante hablar sobre este tema, aportar para aprender, conocer y para ponerlo en debate. Hasta luego. Sí, sobre todo es recontra importante, hay que seguir manteniéndolo en agenda, hay que seguir dando la discusión, por más que, como dije antes, bueno, es un contexto muy difícil para toda la Argentina, ¿no? Es así. Muchísimas gracias. Palos ni banderas.
atrás queda la noche de quien no tiene voz. Ese es el momento, con tal fuerza lo siento. Seremos primavera, que no haya sido en vano todo, porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio No nos va a alcanzar. oscuridad, porque no seamos. Y aquí seguimos en el avispero por Radio Caput y contar que el sábado que viene nos viene a visitar Walter Pengue, así que vamos a hablar de agroecología con Walter Pengue y ahora hablar de lo que está pasando en la Secretaría de Agricultura Familiar, si es que realmente si sigue existiendo la Secretaría de Agricultura Familiar como tal, porque hubo una radio abierta el jueves pasado y conversar con Marcelo Ruesta. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Acá te saludamos Marina González Galvalici, Maritza Puma e Iván Gándara. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos. Y eso, preguntar esto, ¿cuál es la situación hoy? ¿Qué está pasando en la Secretaría de Agricultura Familiar y si existe como tal? Bueno, en realidad no existe la Secretaría como tal. Después de un decreto publicado por el presidente de la Nación en noviembre del año pasado, toda la estructura, digamos, que en su momento era la Secretaría de Agricultura Familiar, después con la baja de categoría del Ministerio pasó a ser subsecretaría. A partir de noviembre se crea el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena y todo el personal y toda la estructura, digamos, pasa a ese marco institucional, que en realidad por ahora es lo único que existe por ahora, es ese decreto y el nombramiento del presidente, que es Miguel Gómez, que era el que continúa, digamos, como el que era el subsecretario, continúa como presidente. Pero después de, digamos, no hay más nada, digamos. O sea, teóricamente el decreto establecía que al 60 días tenía que estar presentada una estructura y eso no existe todavía, digamos, y bueno, estamos ahí en una especie de limbo institucional donde nosotros seguimos trabajando en el marco de la Secretaría de Agricultura, pero teóricamente somos personal del instituto, digamos, o sea, es una indefinición total, digamos. ¿Y qué es lo que están ustedes solicitando? ¿Por qué la radio abierta de este jueves pasado? Nosotros en realidad venimos reclamando por varias cuestiones. Por un lado, nuestra situación laboral, que digamos todo el personal que reporta a la ex secretaría y actualmente al instituto, somos contratados, o sea, somos personal precarizado, digamos, porque no tenemos contratos anuales, lo que se llama en la Administración Pública Nacional los contratos ley marco. Y venimos ya trabajando hace más de 20 años, en algunos casos hay compañeros de casi 30 años de trabajo, y bueno, y nunca se regularizó esa situación, digamos, venimos reclamando.
situación que fue excusa durante el gobierno del macrismo para despedir, digamos, a casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras que estábamos en la Secretaría, y bueno, por lo tanto nosotros exigimos nuestra estabilidad laboral que nos corresponde por derecho, después de trabajar en la misma tarea durante más de 20 años. Y por otro lado, los reclamos, digamos, también tienen que ver con la reincorporación de 30 compañeros y compañeras que todavía están faltando reincorporar de los despedidos durante el gobierno macrista, la recategorización de compañeros y compañeras que fueron categorizados en letras, en categorías que no les correspondían, digamos, a sus tareas, y el pago de zona que corresponde a compañeros y compañeras que están en el interior del país y que les corresponde también, digamos, legalmente el cobro, digamos, de las zonas. Esos son, en cuanto a lo laboral, digamos, esos son nuestros reclamos. Y también, en cuanto a lo institucional, seguimos reclamando por las condiciones de trabajo, digamos. O sea, nosotros somos un organismo que está presente en todas las provincias del país, en todo lo que es, digamos, el interior del país y en los territorios. Por lo tanto, necesitamos, para desarrollar nuestra tarea, recursos. El principal recurso que necesitamos es la movilidad. Para estar presente en todos los territorios necesitamos contar, digamos, con vehículos, y la gran mayoría del parque automotor actualmente está en desuso, porque, digamos, después de los años del macrismo hubo todo un desfinanciamiento de la institución que provocó que todos los vehículos no fueran mantenidos, que se perdiera, digamos, toda esa estructura. Y también en otros recursos como las oficinas que hay en el interior, en la mayoría de los casos, digamos, no cuentan con los servicios, no se paga al día lo que es internet, o sea que estamos en una situación muy, muy precaria laboral, digamos, ya sea en lo contractual, claro, en lo institucional, y en el día a día digamos, no contamos con recursos. Actualmente todo el trabajo que se está haciendo en el territorio, porque se continúa haciendo y durante la pandemia se continuó haciendo y se garantizó y se apoyó, digamos, a las familias que producen alimentos en la Argentina, del sector de la agricultura familiar. Todo eso es por la voluntad, digamos, y el aporte de los trabajadores y las trabajadoras, digamos. O sea, eso es lo que nosotros estamos denunciando, ¿no? Marcelo, ¿cuál sería la función ideal que tendría que cumplir la Secretaría? ¿Cuál es el trabajo que ustedes hacen en el territorio exactamente con los productores? Bueno, nosotros somos trabajadores y trabajadoras. Hay la gran mayoría, digamos, somos técnicos de terreno que estamos trabajando en los territorios, asesorando, digamos, a organizaciones y familias, digamos, de la agricultura familiar, la campesina indígena, que son, digamos, que están dispersadas en todo el territorio del país. Y nuestro acompañamiento tiene que ver, digamos, con las cuestiones productivas, de comercialización, de organización, acompañamiento, digamos, en todo lo que tiene que ver, digamos, con la formalización de su producción, digamos, con los espacios organizativos, con conseguir financiamiento para mejorar, digamos, lo que es la infraestructura productiva, de comercialización. Bueno, eso, digamos, mejorar la situación de producción y de comercialización, y también, digamos, la calidad de vida de las familias de la agricultura familiar, campesina, indígena, digamos, de todo el territorio del país, básicamente. ¿Tuvieron alguna respuesta de lo que solicitaron? No, nosotros venimos desde hace muchísimo tiempo reclamando y teniendo reuniones, digamos, con diferentes funcionarios y, digamos, por ahora es continua dilación de las respuestas. O sea, digamos, hay diferentes excusas, depende con el funcionario que te reúnas, son las excusas. Algunos dicen que tiene que ver con la falta de presupuesto, otra, digamos, con que las injerencias de estos funcionarios no llegan, digamos, por ejemplo, en la presidencia del instituto nos dicen que lo que tiene que ver con lo laboral
el tema de los concursos y el pase a planta, está regulado por función pública. La cuestión administrativa todavía, digamos, como el instituto no tiene estructura, la sigue manejando la Secretaría de Agricultura. Y bueno, y cuando nos juntamos con funcionarios de Secretaría de Agricultura nos dicen que la cuestión del recorte del recorte en cuanto a los recursos, digamos, es digamos que lo define el Ministerio de Economía, es lo que está condicionando, digamos, la falta de recursos laborales que tenemos. Entonces es como una dilación constante, por eso nosotros lo que estamos exigiendo ahora, digamos, es tener un espacio, digamos, donde estén sentadas todas estas partes del Estado que tienen injerencia en nuestra problemática y donde podamos plantear y buscar y encontrar soluciones, digamos. No queremos seguir dilatando, nos parece que ya tenemos que dar respuesta y bueno, y si no, continuaremos con nuestro plan de lucha que va a ir escalando, digamos. Lo de la radio abierta del jueves fue, digamos, una acción puntual, digamos, porque estuvimos ahí delegados y delegadas de todo el país y bueno, decidimos ir a manifestarnos, pero digamos, si no tenemos respuesta, el mes que viene vamos a hacer una jornada nacional de lucha con expresiones, digamos, en todas las provincias y bueno, y esperamos que obtener respuesta, digamos, en lo inmediato para poder solucionar y para que no solamente nosotros consigamos, digamos, la estabilidad laboral que nos merecemos por derecho, sino digamos, y seguir cobrando nuestros salarios como corresponde, sino también seguir ejecutando una política pública que como trabajadores, digamos, defendemos y nos parece fundamental que exista, digamos, en el Estado una estructura que acompañe a este sector, digamos, que continuamente fue invisibilizado y negado, digamos, ¿no? Y creemos que debe tener el acompañamiento del Estado tiene que tener, digamos, una estructura suficientemente importante, digamos, como lo es importante el sector para toda la economía del país, digamos, el sector que produce los alimentos del cual los argentinos y las argentinas nos estamos alimentando, ¿no? Sí. O sea, es básicamente eso. Sí, el cual comemos todos. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Marcelo, y cuentan con este espacio para la difusión y vamos a seguir acompañando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chao. Estuvimos en comunicación con Marcelo Ruesta, de ATE, de la Secretaría de Agricultura Familiar. El avispero, reverdeciendo el asfalto. El avispero, una trinchera verde. El avispero, cerca de las raíces. Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas.
Aquí seguimos en el avispero por Radio Caput con Maritza Puma, con Iván Gándara, y ya estamos en comunicación con Gustavo Scrauff. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están por ahí? movidita este sábado. Acá te saludamos, sí, Marina, sí. Maritza Puma, Iván Gándara. Bueno, Marina, Maritza y Iván, pues, vamos a ver si mantenemos el nivel del programa, que estuvo muy interesante, desde las cuestiones de tenencia de la tierra hasta lo de la agricultura familiar. Me parece que son cosas muy, muy relevantes. ¿Vos tenés hoy una historia de un pasto sembrado por los mapuches? Sí, que descubrimos que había sido sembrado por los mapuches hace muy, muy poco. Ajá. Es una historia quizás unida a otras historias, pero nosotros trabajamos en una forrajera que es cebadilla criolla, que en realidad en Argentina se conoció como cebadilla australiana. Los australianos en una época, de mitad del siglo pasado, hicieron una recolección de forrajeras de todo el mundo. Y acá se llevaron semillas de pasto miel y de cebadilla principalmente. Las multiplicaron, las seleccionaron y luego la vendieron en el mundo, especialmente en Argentina, como cebadilla australiana. Ajá. Y era nativa de acá. Tanto investigadores del INTA como los mismos productores se dieron cuenta que esto que estaban sembrando estaba naturalmente. El INTA desarrolló mejores cultivares porque la variabilidad estaba acá, que superaron a los cultivares australianos, y entonces, digamos, el nombre de cebadilla australiana fue como desplazado por el de criolla. Y nosotros queríamos rescatar un cultivo que sembraban los mapuches, que también es muy interesante, que se llama Bromus mango. Y uno lee en los trabajos botánicos que ese cultivo era muy importante para los mapuches, pero que fue desplazado por el trigo, por el cultivo del trigo. Y ahí nos quedó como la duda de si ese cultivo ha sido desplazado o realmente los que habían sido desplazados eran los mapuches. Uh-huh. ¿De qué zona estamos hablando, Gustavo? Eso principalmente es en Chile. Ajá. Pero posiblemente del lado argentino también se plantó y sembró en el sur, en Neuquén, Río Negro, Mendoza, porque hay como más de un relato que comentan que formaba parte de una rotación agrícola-ganadero que hacían. Uh-huh. Ellos sembraban el Bromus mango y el primer año lo usaban de pastoreo. Y el segundo lo cosechaban las semillas y con eso hacían harinas, hacían el pan de mango, que era mango cofoque, uh-huh. Y también hacían bebidas alcohólicas, hacían una especie de cerveza con eso. Uh-huh. Y bueno, buscando información del Bromus mango encontramos relatos que hablaban de otro bromus, y resultó que ese bromus era la cebadilla criolla, así que el otro día le comentaba a Marina que en lugar de cebadilla australiana y cebadilla criolla debería llamarse cebadilla mapuche, porque hay un par de relatos que cuentan que la sembraban de la misma manera que el Bromus mango y que usaban su harina del mismo modo. Uh-huh. Y para muchos botánicos era como una confusión de los relatos porque cambian los nombres, pero hay como dos encuestas digamos, originarios que la cultivaban y separan a las dos especies como dos entidades distintas. Es decir, que ellos tenían noción que eran dos especies distintas y entonces exactamente no es una confusión, sino que realmente ellos sembraban también a la cebadilla criolla del Bromus catárticus. Uh-huh. En esos libros está citado como Bromus unioloides, que ahora los botánicos lo unieron como Bromus catárticus. Y para nosotros fue un descubrimiento, algo que un poquito nos enojaba, que la gente había valorizado a este pasto que es muy productivo, tiene mucha calidad forrajera. Uh-huh. Recién cuando los australianos lo domesticaron y lo sembraron, y digamos como que para nosotros era
cebadilla domesticado por los australianos. Y resultó que no, que ya la sembraban y cosechaban los mapuches. Parece que la chicha viene de ahí. Vienen bebidas alcohólicas de ahí, claro. Chicha decían de varios, pero una de las bebidas alcohólicas valoradas era eso. Ajá. ¿Y qué, vos tenés idea qué pastoreaban antes de antes de que llegaran los europeos a América? Y camélidos. Camélidos. Camélidos tenían transporte, lana, seguramente carne. Luego ellos también lo usaban para ganado vacuno, y parte de su bienestar económico era también la transhumancia de llevar los animales de Argentina a Chile, de Chile a Argentina. Como conocían mucho los pasos, era parte del comercio en su momento de animales en pie. Y esta era una forrajera importante en esa producción. A nosotros nos sorprendió mucho, y creo que es como nos invita a pensar que no sé, un poquito más en profundidad. Entre otras cosas, saltó el tema de la resolución, o lo que sacó en Mendoza, de no reconocer como argentinos al pueblo mapuche, como es un pueblo originario extranjero. Es una cosa de loco, porque no sé, uno va a Mendoza y encuentra un montón de nombres mapuches. Yo trabajé en el Instituto de Zonas Áreas en Mendoza, íbamos a una reserva que se llama Ñacuñán, que es un nombre mapuche. Malargüe es un nombre mapuche. Digo, ¿cómo? Hay, bueno, no sé. Sí, la existencia. Ahora, hay viste que hay gente que dice que mapuche que no es un pueblo originario, sino que eran otras las etnias, o las no sé si llamar tribus o grupos. Sí, hay grupos, obviamente que había también resoluciones de conflictos no pacíficamente, como es la historia de la humanidad. Y hubo pueblos originarios oprimidos por otros pueblos originarios. Eso ocurrió, pero no dejan de ser pueblos originarios. Y no, claro. Algo muy importante, yo creo, es que muchas cuestiones de la cultura, especialmente la cultura mapuche, las hemos perdido, y el conocimiento que se tenía de la naturaleza es muy propio de los pueblos originarios. ¿Para qué sirve cada vegetal que está, cada animal? Bueno, como que le da una utilidad. Los saberes. Y eso forma cultura, y cuando es desplazado, eso como que se pierde. Yo tengo una de las lecturas, era de un cura que se llamaba el padre Ernesto Wilhelm de Moech. Y el cura en principio, cuando lo empecé a leer, entrevistaba, en uno de los libros que él tiene, entrevistaba a un indígena mapuche que cuenta su biografía de alguna manera, y es muy interesante, pero es como que el autor es el cura y no el mapuche que cuenta su propia historia. Pero después, leyendo lo que lo movía ese cura, realmente a mí me sensibilizó mucho, porque en un momento dice, bueno, estamos perdiendo cosas muy valiosas. Él, como obviamente tiene una visión religiosa, decía de la creación y de esta cultura que está desapareciendo, estamos perdiendo mucho, y él trata de hacer un esfuerzo de rescate de eso, y como que se da cuenta de la opresión que tiene el pueblo mapuche. En ese momento en Chile, pero de los dos lados de la cordillera pasaba lo mismo. Y dice, bueno, estas especies están, como ya están domesticadas, lo que está domesticado depende del hombre. Si el hombre deja de cultivarlo, posiblemente desaparezca. El bromus mango ahora existe en forma silvestre, pero ya nadie lo cultiva. Nosotros hemos consultado a comunidades mapuches, algunos sabían su existencia, otros directamente no sabían de su existencia. Es como que realmente es una pérdida. Y bueno, parte del trabajo nuestro es tratar de recuperarlo. Por suerte hay bancos de germoplasma en el mundo que conservan esos materiales. Nosotros lo estamos pidiendo. Y una cosa que también nos mueve,
yo tuve un director de beca, que es Carlos Naranjo, que falleció, y en unos cuadernos tenía anotado que el bromus era apto para celíacos. O él quería demostrarlo o lo había demostrado, y pasa que no tenemos los análisis, es un cuadernito, está una frase anotada, y entonces nos hicimos la pregunta, hicimos la harina y la hemos mandado a analizar. Yo calculo que en la semana esta vamos a tener novedades si esa harina es apta o no para celíacos, que también daría un valor extra a estas especies. Buenísimo, la verdad, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno. Buen sábado, buen fin de semana, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias, y estaremos la semana que viene con Walter y con la discusión de agroecología, que es muy, muy relevante. Sí. Así es. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de. Gracias por la llamada. Hasta pronto. Estuvimos con Gustavo Strauss, que es secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la Facultad de Agronomía de la UBA. Nos han llegado fotos para el sorteo de bolsones de verdura, luego lo ponemos por Instagram a los ganadores. Y tenés muchas ganas. Yo la conocí hoy a Marixa, y tenía ganas de que cuente, bueno, dónde ella es productora agroecológica. Así es, forma parte de la UTT y produzco hortalizas en la zona de La Plata, agroecológico, desde el 2016 más o menos. Y antes producía de manera convencional con mi familia, pero sí, soy productora. ¿Ustedes son de origen de Bolivia o...? Sí, así es. En el año 2010 empezamos en sí, mi mamá se vino con toda mi familia, con todos sus hijos, y empezamos a trabajar en la tierra, digamos, desde que llegamos, y producíamos de manera convencional, y conociendo la organización aprendimos a producir de esta manera, ¿no? ¿Y cómo consiguieron la tierra en donde ustedes viven y trabajan? Aún alquilamos, como la mayor parte de los pequeños productores, y sí, hay varios compañeros, por ejemplo, que ahora viven y trabajan en colonias agroecológicas, y esa es como la esperanza, ¿no?, de seguir en la lucha, de seguir demostrando también que se puede hacer agroecología, aunque alquiles, digamos, la tierra, porque a futuro, con esta ley de acceso a la tierra o formando parte de las colonias, vas a tener, digamos, un lugar digno donde trabajar y vivir. Claro, y estabilidad. Claro. Así es. Y planificar a futuro. Me gustaría que cuentes un poquito lo de la agroecología, a diferencia de lo que es la agricultura, digamos, o la producción de hortalizas en forma convencional. Ustedes no utilizan ningún agroquímico, ningún agrotóxico, o alguna cosa que es orgánica. ¿Cómo salvás eso de las plagas? Claro. Empezamos principalmente a dejar de usar estos productos de síntesis química, que son fertilizantes, insecticidas, fungicidas, que se usa constantemente cuando también la tierra ya, digamos, fue trabajada por mucho tiempo de esa manera. Empiezas a ser más dependiente, como con esas problemáticas, digamos, económicas que te traen en sí los agroquímicos, de salud, o también viendo el lugar donde vives y trabajar con eso es muy peligroso para las familias, y más si tenés hijos pequeños. Decidimos hacer agroecología por eso, ¿no? Por la salud, para producir alimentos sanos, también por lo económico, y también eso, como trabajar en un lugar seguro, y no usamos ningún tipo de agroquímico, sino que hacemos nuestros propios abonos, nuestros propios bioinsumos. O sea, los fertilizantes son abonos que lo hacen a partir del compostaje, por ejemplo, o de otro tipo de... Claro, hacemos, por ejemplo, abonos como el bokashi, después compostaje, después incorporamos materia orgánica como... adentro de nuestro campo tenemos sectores donde, digamos... vamos produciendo nuestros propios insumos, abonos para el mismo campo. Por último, por mi parte quería saber qué producen. Hortalizas, algunas flores, y también hacemos cría animal en el mismo campo. ¿Hortalizas de hoja, por ejemplo? Sí, tomate, lechuga, morrón, berenjena, chaucha, acelga, como viene por temporada, ¿no? Va cambiando. Bueno, me quedaría una hora más preguntándote cosas de cómo producen. Claro, es interesantísima. Bueno,
Nos encontramos el sábado que viene con la presencia de Walter Pengue. Así es. Acá en Caput. Placer, vamos a hablar de agroecología. Muchísimas gracias, Maritza. Muchísimas gracias, Iván. Y al Chino allá. Gracias, Chino, música. Marina, Maritza. Bueno, nos vamos. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta el sábado que viene.